entonces mecánica ventilatoria, ¿cierto? Lo vimos en la sesión anterior y en la anterior, ¿sí? Y ahora tenemos que hablar de ventilación pulmonar o ventilación alveolar. Porque después en la siguiente sesión viene viene perfusión. Entonces ahí están las dos patas de este sistema para que funcione, ¿cierto? Ventilación y perfusión. Y después vamos a hablar un poco de transporte de oxígeno. Yo no sé cuántas clases nos quedan. Nos queda esta y la del martes. Y nada más. Y otra más. Sí, hay una prueba, hay una clase fijada ese día, creo. Y después nos queda otra, ¿o no? ¿No más? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Al final, está todo peleado. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta sesión de ventilación son definir qué es la ventilación alveolar, definir los volúmenes pulmonares estándar, definir el espacio muerto anatómico y relacionar el espacio muerto anatómico con el volumen de ventilación pulmonar y la ventilación alveolar. Son varios conceptos. Luego hacer una estimación, una aproximación a la ventilación alveolar. Por otra parte, definir qué es un espacio muerto fisiológico y alveolar. Y finalmente, explicar las diferencias regionales que hay de ventilación. Ya, ahora a mí parece que estoy mejor. Entonces, lo primero, podríamos decir que terminamos la clase anterior hablando de qué dependía desde el punto de vista mecánico el volumen pulmonar. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? De los volúmenes pulmonares. Voy a cambiar. Ojalá que tengan carga estas pilas. Se supone que bien cargada. Algo, sí. Y esto. Ahora sí, ya. Veamos en qué eran las pilas. Entonces, como quedamos en la última sesión, ¿cierto? Vimos de qué dependía desde el punto de vista mecánico el volumen pulmonar, que eso es relevante, para eso estamos hablando de esto, ¿cierto? Para ver cómo podemos determinar o modificar el volumen pulmonar. Y ahora tenemos que comenzar entonces hablando de volúmenes pulmonares, ¿sí? Y estos volúmenes tienen nombres, ¿sí? Y estos volúmenes pueden cuantificarse por espirometría, ¿sí? La espirometría es una técnica muy usada en clínica que permite precisamente determinar volúmenes pulmonares, ¿sí? Vamos a ver qué volúmenes pulmonares, ¿sí? Básicamente, la espirometría, como se ve en este esquema, ¿cierto? Es pedirle a un sujeto, ¿cierto?, que con una boquilla, ¿cierto?, en la boca, ¿sí?, respire, ¿sí? Y esos volúmenes que movilizan cada respiración son detectados por un transductor. Aquí dice agua, estos son los primeros, pero ahora son digitales completos, y eso detecta, ¿cierto?, los volúmenes. En realidad los espirómetros modernos detectan flujo, y a partir del flujo calcula el volumen, pero detecta los volúmenes que se movilizan en cada ciclo respiratorio. Pero además, gracias a la espirometría, se le puede pedir al paciente que realice distintas maniobras respiratorias para poder evaluar de manera más global los distintos volúmenes respiratorios, ¿sí? Volúmenes pulmonares, ¿sí?
Aquí está, insisto, una estructura muy simple, donde aquí está la boquilla, antiguamente, insisto, eran con agua, y esto al respirar generaba que esto subiera y bajara dependiendo del volumen inspirado y exhalado, ¿sí? Y eso era registrado por un transductor, ¿sí? Esto que está acá es un registro típico espirométrico. Es un registro típico espirométrico en el cual podemos ver todos los volúmenes excepto uno, que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero como se ve acá, ¿cierto? Esto que se está mostrando en la línea negra muestra la variación de volumen en el tiempo. Fíjense que aquí está en este eje volumen y aquí está tiempo. Y la línea negra entonces muestra cómo varía el volumen, ¿sí? Fíjense que hay una región en que el volumen varía poquito. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué significa que disminuye el volumen pulmonar? Exhalar, y luego viene la inspiración, ¿cierto? Entonces, exhalar, inspirar, exhalar, inspirar, exhalar, inspirar, exhalar, inspirar, exhalar, ¿sí? Por lo tanto, muestra el ciclo de volúmenes pulmonares, ¿sí? Ahora, esto nos entrega información súper relevante respecto a estos volúmenes, y el volumen más simple que vamos a hablar es este volumen que se ve acá. Ese volumen que estamos viendo ahí, que es pequeño, si lo comparan con los otros volúmenes, ¿cierto? Se llama el volumen corriente. Volumen corriente. ¿Sí? Volumen corriente. O también lo van a ver en los libros o en la literatura como volumen tidal. Hay algunos libros que no lo traducen y lo dejan directo del inglés. O sea, volumen corriente sería como la buena traducción al español, pero también se le llama volumen tidal, y también se llama volumen de ventilación pulmonar. Recibe esos tres nombres de manera indistinta, ¿sí? Ahora, este volumen tidal en inglés significa marea. Las mareas del mar, marea, ¿sí? Y porque precisamente es como las mareas, pues la orilla, ¿cierto? O las mareas que se mueven y bajan. Las mareas rara vez son estáticas, ¿cierto? Generalmente son como ondulatorias, ¿sí? Entonces de ahí viene lo de tidal, ¿sí? Tidal es marea, insisto, y genera o da la impresión de un volumen ondulatorio, ¿sí? Que es el volumen corriente, ¿sí? Ahora, ese volumen pequeñito que estamos viendo ahí suele ser el volumen en reposo. En reposo. El volumen, por ejemplo, que ustedes están movilizando en este momento al estar sentados, sería el volumen corriente, ¿sí? Ese volumen que ahora ustedes están moviendo, que obviamente uno no se da cuenta, ¿cierto? Pero es el volumen que entra y que sale de aire, desde sus pulmones. En reposo se llama el volumen corriente. O sea que sería como un volumen de mantención, como a lo largo de la respiración, y el otro sería como el que nos mencionó en la clase pasada, que uno de vez en cuando como que inspira más profundo cada cierta cantidad de ventilaciones. No necesariamente tiene que ver con eso. Eso de que a veces uno inspira profundo es un reflejo que está asociado a la secreción de surfactantes, sin duda. Pero ese reflejo podría ocurrir en reposo también. Pero esto no va tanto por ese lado, ¿sí? Sino que se refiere, a ver, tal vez la pregunta inicial, la pregunta más simple: ¿por qué necesitamos ventilar los pulmones? ¿Por qué necesitamos ventilar los pulmones? Acuérdense que ya vimos en clases previas que la acción que nosotros hacemos no es respirar, ¿cierto? La respiración es celular. Cuando hablamos de respiración estamos refiriéndonos a las células. Las células respiran, ¿sí? Y lo que ocurre en los pulmones, que coloquialmente se le llama respirar, en realidad es ventilar. Lo que estamos haciendo es ventilar los pulmones, ¿sí? Ahora,
lo que queremos lograr en estricto rigor, aunque uno diga genéricamente ventilar los pulmones, lo que nos interesa es ventilar los alvéolos. Eso es lo que nos importa. ¿Sí? Obviamente se puede hacer la analogía porque los alvéolos están en los pulmones, pero los pulmones no tienen solo alvéolos, ¿cierto? Lo que a nosotros nos interesa es que los alvéolos se ventilen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí muy bien ocurre la difusión, ¿cierto? Y ahí ocurre el intercambio gaseoso. ¿Sí? O sea, el propósito de esto es ventilar los alvéolos. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poquito, ahí estamos hablando de un aire alveolar, así se le llama, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque necesitamos que la célula respire, pues, ¿cierto? La célula respire. ¿Y la célula cambia su tasa de respiración? ¿Sí? Cambia su... Creo que esto lo hablamos en cardio, sí es lo mismo, ¿cierto? Pero la célula cambia su tasa de respiración. ¿Y por qué? Porque necesita ¿qué? Más o menos ATP. ¿Y cuándo necesita más ATP? Cuando trabaja más. ¿Sí? Por tanto, acuérdense, todo esto, así como la función cardíaca y la función respiratoria, responde en última instancia a la demanda de ATP de cada celulita. En última instancia, responde a eso. ¿Sí? Y por tanto, a propósito de la pregunta de Emilia, ¿cierto? Que gracias por la pregunta, porque me hizo darme cuenta que había que bajarse un escalón y reflexionar un poquito sobre esto, ¿cierto? Nosotros no vamos a respirar siempre igual, pues, ¿cierto? En reposo, ¿por qué están respirando así en reposo? ¿Se dan cuenta que respiran? Pero ahora, sentados, tal vez porque uno les pregunta, ¿cierto? Pero normalmente sentados no se dan cuenta porque la demanda de ATP de su cuerpo en este momento es baja, pues. Es baja. Baja comparada con si estuvieran corriendo o haciendo ejercicio aeróbico, ¿cierto? Acuérdense que lo que más gasta energía, o lo que más puede, no sé si lo que más gasta, es lo que más gasta, pero tiene una diferencia de otros órganos en que es dinámico, y que lo más dinámico en gasto es la contracción muscular, del músculo esquelético. Eso es lo que más genera cambios de demanda de energía, que es una obviedad de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y por tanto, eso va a determinar que también, así como cambiaba el gasto cardíaco, cambien los volúmenes pulmonares. Así tal cual. ¿Sí? ¿Sí? Cambien los volúmenes pulmonares. ¿Para qué? Para responder a la demanda de oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo un volumen corriente pequeño. Vamos a definir eso, es medio litro. Medio litro. Si yo les digo, miren, el volumen corriente es medio litro, ¿qué se les viene a la mente? Exacto, así tal cual, que ahora en reposo, sentados, inhalan medio litro de aire de volumen, acuérdense que los gases se expresan en volumen, ¿sí? Medio litro de aire y exhalan el mismo medio litro de aire. ¿Sí? Y por tanto, ese es el volumen corriente en reposo. Ojo que podríamos tener volúmenes corrientes mayores si es que no estuvieran en reposo. ¿Sí? Cuando hablemos de que el volumen corriente corresponde a medio litro, es porque están en reposo. Están acostados, están viendo tele, están sentados. No están gastando energía muscular principalmente. ¿Sí? Dígame, por favor. Absolutamente. Muy bien. Cuando digo medio litro, eso es típico para una persona de unos 70 y 70 kilos. Claramente depende de, también cuando vimos el índice cardíaco, depende de la superficie en metros cuadrados de individuo, ¿cierto? O sea, claro, hay que corregirlo por... Acá es lo mismo, ¿sí? Acá también hay que corregir, pero hay fórmulas que arreglan eso, ¿sí? Estos volúmenes, por tanto, cuando hablemos de los números que vamos a ver, es para una persona de unos 70, de 70 kilos, ¿sí? Si es más grande, va a haber más volumen, si es más chico, va a ser menos volumen, ¿sí?
Porque piensan que los pulmones son dos sacos. Véanlo así, sacos elásticos. Eso más o menos son los pulmones. Y como sacos pueden contener más o menos volumen. ¿Sí? Por la propiedad elástica, sacos elásticos. ¿Sí? Si no fueran elásticos no podríamos contener más volumen, ¿cierto? Pero gracias a las propiedades de elasticidad es que puede cambiar el volumen que esos sacos pueden contener. Esa es la palabra. Los pulmones contienen un cierto volumen de aire en un momento dado. Contienen un volumen. ¿Sí? Solo acuérdense que los pulmones, al realizar el evento de ventilación, lo único que buscan es que haya flujo másico. Nada más. Solo flujo másico. Esa es la función, podríamos decir, de toda la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Que haya flujo másico. Más o menos flujo másico. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar más adelante que ese aumento de flujo másico que responde a un aumento en la necesidad de ATP tiene un match, un calce perfecto con el gasto cardíaco. Con el gasto cardíaco. ¿Sí? En reposo, por minuto, nosotros movemos 5 litros de aire. Por minuto, más o menos. ¿Sí? Depende de qué frecuencia respiratoria consideremos, lo vamos a ver después. Pero en promedio son 5 litros, entre 5 y 6 litros. Eso es lo normal que nosotros movamos estando en reposo. ¿Y cuánto? Adelante. ¿Y cuál es el gasto cardíaco en reposo? 5 litros. ¿Sí? De hecho, ahí se dice que la relación ventilación-perfusión es 1. ¿Sí? Ahora, si aumenta el gasto cardíaco, también aumenta el volumen respiratorio. Porque no sacamos nada con aumentar el gasto cardíaco si no aumentamos el volumen respiratorio, pues. ¿O no? ¿Cierto? Díganme, por favor. Pero, o sea, por ejemplo, aquí ya aumentamos el volumen, pero en el caso de la sangre no aumentamos el volumen, aumentamos la frecuencia con la que recircula. La perfusión. Entonces, por ejemplo, ahí sería distinta la relación porque sería como mayor volumen respiratorio, mayor rapidez de circulación en vez de aumento de volumen sanguíneo. Lo que pasa es que vamos a ver que cuando veamos perfusión va a quedar más claro eso. Pero las características anatómicas de los capilares pulmonares aseguran que, independiente de la velocidad sea óptima para que ocurra el intercambio. Vamos a mirar después que bueno, lo vamos a ver en perfusión. ¿Sí? Ahí va a quedar claro, pero en perfusión vamos a ver que los capilares pulmonares dependen también del volumen pulmonar. Los capilares pulmonares, el radio del capilar, y por tanto la resistencia, depende del volumen pulmonar. Así como la vía aérea que vimos el otro día. ¿Sí? Y vamos a ver de qué depende. Y miren, véanlo así. Si se expande un saco alveolar o los pulmones, ¿qué pasará con los capilares que están entre medio? En la disposición que están, van a tender a comprimirse, a estrangularse, a apretarse. Y eso hace que, mientras ocurra la inspiración, el flujo sea más lento. ¿Para qué? Para darle tiempo al glóbulo rojo para que haga el intercambio. Y en la expiración, la sangre sale más rápido. ¿Sí? Está todo perfecto. ¿Sí? Pero, insisto, lo vamos a ver cuando veamos perfusión. ¿Sí? Ok, entonces, este primer volumen, que es el volumen corriente, insisto, el volumen que se llama volumen tidal o volumen de ventilación pulmonar, que en reposo son 5 litros. Si están haciendo alguna actividad física, vamos a tener un volumen corriente también. También vamos a tener un volumen corriente, pero ahora esto va a ser más grande. ¿Sí? ¿Sí? Lo importante del volumen corriente es que es un volumen como una onda que se repite. Se repite. ¿Sí? ¿Ok? Acuérdense, porque de este volumen depende el volumen alveolar, que para allá vamos, porque aquí estamos hablando solamente del volumen que entra y sale de los pulmones.
De eso estamos hablando. ¿Cuánto aire sale y entra en los pulmones? Eso es lo que está siendo graficado ahí. ¿Qué es lo que podemos medir con un respirómetro? Nosotros estamos, como tenemos una boquilla, finalmente estamos viendo lo que entra y sale por la boca, o sea, lo que entra y sale de los pulmones más las vías de conducción que vamos a ver ahora. ¿Sí? Profe, es que no me quedó muy claro porque dijo que en reposo eran 5 litros, pero delante dijo que en el volumen corriente había aproximadamente un intercambio de medio litro en un individuo de 70 kilogramos en un metro 70. Sí, Entonces, es como base 5 y aparte está variando. No, es que vamos a definir eso, pero lo que pasa es que hay dos conceptos. El volumen corriente solito es medio litro. Pero después vamos a empezar a hablar de volumen corriente minuto. O de ventilación pulmonar minuto. Por minuto. Y ese 5 litros. Y ese es 5 litros. O sea, por eso recién cuando les mencioné que era 5, entre 5 y 6 les dije depende de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Vamos a ver eso, no se preocupen. ¿Sí? Pero ahora estamos viendo el volumen que entra en cada ciclo respiratorio. Medio litro. Medio litro entra, medio litro sale. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí? Ok. Ahora, ese es el volumen. Luego hay otro volumen, como se ve en el gráfico, ¿cierto? En el cual, ¿qué está pasando cuando llegamos ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en esa dirección? Una inspiración, ¿cierto? Y esa es la máxima inspiración que podemos alcanzar. La máxima inspiración, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos el volumen corriente y el volumen corriente ahí termina y el máximo volumen o el volumen adicional que podemos echar en estos sacos pulmonares, inflarlos literalmente, va a ser el volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Acuérdense que el volumen de reserva inspiratoria comienza a partir del volumen corriente. O sea, el volumen corriente es medio litro, de ahí donde termina ese volumen corriente comienza el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Y insisto, si tenemos un volumen a ver, hay una cosa importante. Que movamos medio litro en reposo no significa que tenemos medio litro de volumen en los pulmones. Hay un volumen ya, vamos a ver de eso. De hecho, sí. O sea, el volumen corriente es lo que podemos mover, movilizar. Podemos entrar y salir medio litro. No significa que en el pulmón haya medio litro de aire. ¿Se entiende la idea? En otras palabras, a un volumen previo, que lo vamos a discutir, le sumamos medio litro. Entra y sale medio litro, un volumen basal que ya hay. ¿Sí? ¿Sí? Ya, eso es súper importante. Por lo tanto, miren, podríamos pensar que el volumen corriente comienza con cierta distensibilidad ya del pulmón. O sea, el pulmón, al tener un grado de distensión X, ya tiene un volumen adentro. Ya lo tiene. ¿Sí? Y ese volumen que ya tiene el pulmón adentro se llama volumen residual. Capacidad funcional residual. Capacidad funcional residual, de la que hemos hablado ya antes. ¿Sí? ¿Sí? Ese volumen que ya está en los pulmones, ¿sí?, se llama capacidad funcional residual. Y sobre ese volumen, si le sumamos, si entra medio litro y sale medio litro, ese es volumen adicional que entra y sale, es el volumen corriente. Sí. Si ya tenemos el volumen, a ver, miren, piensa en un globo. Piensa en un globo. El globo puede estar desinflado completo o inflado al máximo. ¿Sí? El volumen corriente es medio litro que entra y sale. Pero no quiere decir que el globo tenga medio litro. Ya está inflado. Ya tiene aire adentro.
Exacto. Vamos. Algo ahí que va... Exacto, miren. Pensemos que tenemos el globito, ¿cierto? El globito puede estar desinflado. Ahora, el globo, piensa en el globo o en una pelota de fútbol, de cuero. ¿Por qué digo una pelota de fútbol de cuero? Bueno, al globo también, pero en la pelota de fútbol, ¿qué pasa cuando una pelota de fútbol está desinflada entera? Cuando está desinflada entera, no tiene nada de aire. O sea, si hubiese una válvula, usted tiene la válvula abierta, está en equilibrio con no hay delta P, por lo tanto tiene un volumen adentro. ¿Tiene volumen una pelota desinflada? Sí tiene. Tiene un volumen mínimo que es propio de la estructura del casco de la pelota. ¿Quién lo tiene? Tiene un volumen. Ese es el mínimo volumen que tiene que ver con la constitución anatómica del órgano o de la pelota. ¿Sí? Pero ese es el mínimo. Ojo, nosotros rara vez alcanzamos el mínimo. ¿Sí? Pero ya hay un volumen. Lo normal es que si en la pelota, ya voy a hablar de... ¿Qué prefieren, pelota o globo? Ya, ya. Si la pelota está vacía completa, tiene 200 ml de aire, por decir algo. ¿Sí? Yo no sé qué volumen tiene una pelota, pero 200 ml. Y si está inflada al máximo, tiene 2 litros. 2 litros. ¿Sí? O sea, el mínimo son 200 ml, que es el aire que queda metido en la estructura del casco. ¿Sí? Para sacarle todo el aire tendría que aplicar presión negativa, ¿cierto? Para poder dejarlo cero, ¿sí? Pero dada la estructura del casco, aloja un volumen. Y ese es el mínimo volumen que tiene que, pongámosle, son 200 ml. Y el máximo son 200 litros. Esto que estamos diciendo acá sería esto. Aquí, ¿cierto? Aquí tenemos 200 ml y acá tenemos 2 litros. Vamos a ver esto en la realidad, pero es como para entender esto. Yo con los años me he dado cuenta que en cuarto todavía a algunos no les queda claro esto. ¿Sí? Dígame. Solo para... Esto es el ejemplo pelota. Después vamos a ver los valores reales. Ahí, ¿cierto? ¿Sí? Este es el volumen del casco. Ya menos no le podemos sacar. Para sacarlo habría que succionar. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y ese es el máximo. Cuando nosotros estamos hablando del volumen corriente, la pelota está a medio inflar, más o menos. A medio inflar. No está ni en el mínimo ni en el máximo. Está como por aquí. O sea, si... Bueno, aquí están los números, ¿cierto? Está como... Ya tiene un volumen. Ya tiene un volumen de aire adentro. ¿Sí? Ese volumen de aire que tiene adentro se llama capacidad funcional residual. ¿Sí? Y sobre la capacidad funcional residual viene el volumen corriente, que entra y sale, le suma y le resta medio litro de aire. Cuando inspiramos, suma medio litro, cuando expiramos, cuando exhalamos, sale medio litro. ¿Sí? Ese se llama volumen corriente. La capacidad funcional residual, las vamos a definir todas, no se preocupen, tenemos que hablar harto. Es que yo prefiero darle harta vuelta a esto, porque, insisto, cuesta... ¿Puedes repetir en la tabla dónde está representada la capacidad funcional? La capacidad funcional residual, en el mono, sería estas dos cosas. Acuérdense que según lo que les estoy diciendo, el volumen corriente, ¿cierto? Empieza... ¿Dónde está el volumen de la capacidad funcional residual? Ahí. Ahí. Por tanto, miren la cosa. La capacidad funcional residual es la suma de dos volúmenes. El volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Miren, veámoslo de otra manera. Tenemos la pelota vacía, 200 ml. Es lo que tiene en el casco. ¿Qué volumen
es ese que tiene adentro, el volumen residual. ¿Sí? Ese es el volumen residual. ¿Sí? Si inflamos la pelota un poco más y le agregamos un volumen adicional, ese volumen adicional se va a llamar volumen de reserva expiratoria. Estoy aumentando el volumen, desde tener la pelota sin aire o con el casco al natural, ¿cierto? Desde el volumen residual, y le echo cierta cantidad de aire, ¿sí? Esa cantidad de aire se llama el volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Por tanto, fíjense, el volumen ahora que tengo es la suma del residual más el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y el volumen corriente, ese volumen, de ahí es como que estuviera echando y sacando medio litro de la pelota, ¿sí? Ahora, dame un cachito. Si sigo llenando, si sigo inflando la pelota por sobre el volumen corriente, ese medio litro, o sea, ese poquito que entra y sale, y llego al máximo, ese volumen, desde el volumen de reserva, desde el volumen corriente, se llama volumen de reserva inspiratoria. En otras palabras, estos volúmenes son aditivos. Se van sumando o los voy sacando. ¿Sí? Se los puedo sumar o sacar al pulmón. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en reposo, antes de iniciar un ciclo respiratorio, lo que tengo en los pulmones, el volumen que tengo, se llama capacidad funcional residual, que está dado por dos volúmenes, la suma matemática del volumen residual más el volumen de reserva respiratoria. ¿Sí? ¿Y por qué ese volumen que se llama capacidad de reserva respiratoria? Porque ese es el punto de equilibrio entre la retracción elástica pulmonar y la expansión del tórax. De esas dos fuerzas que apuntan en direcciones opuestas, del equilibrio de ambas fuerzas, la resultante es un volumen. Y ese volumen se llama la capacidad funcional residual. Por favor. Profe, cuando usted ha hablado de los 5 litros más o menos que uno mueve, ahí también se considera como este volumen que ya está en el pulmón. Sí, pero separemos dos cosas. Lo que pasa es que me adelanté. Esos 5 litros son el volumen en un minuto. ¿Por qué? Porque es multiplicar medio litro por 10, que serían 10 respiraciones por minuto, y eso da 5 litros. Ah, ya, pero solo entonces sería el volumen corriente. El volumen corriente, que es medio litro. Ya. Ese es el volumen que estoy movilizando en reposo, pero no quiere decir que es el volumen que tengo en los pulmones. ¿Qué volumen tengo? Ya tengo el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria, y sobre ese volumen basal, ¿cierto?, movilizo medio litro en cada ciclo de respiración. Escucha, varios levantaron la mano. Por favor, díganme. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos el volumen residual más el volumen de reserva respiratoria, hacemos la capacidad funcional residual. Así es. Lo que me refiero es que cuando nosotros recién le añadimos el medio litro, ¿hacemos el volumen corriente? ¿O ya es como El volumen corriente, sí, mira, podríamos pensar que el volumen corriente es un extra, es un adicional a la capacidad funcional residual. Exacto, por eso que es el volumen, miren, fíjense, si es el volumen de los pulmones, que está determinado por el equilibrio entre dos fuerzas opuestas, y disculpen que insista en eso, pero esto es importante, que es la retracción del parénquima pulmonar por su propiedad elástica y la expansión del tórax, ese equilibrio entre ambas dos fuerzas da una resultante, da un espacio en el tórax, y ese espacio es el que ocupan los pulmones. Y ese espacio, que es un volumen, la cantidad de volumen que hay en ese espacio se llama la capacidad funcional residual. Eso, ¿sí? Y
Dame un segundo, a propósito de la pregunta. Por lo tanto, inspiro, expiro. Terminó un ciclo. Ustedes inspiran, expiran. El volumen que tengo al término de un ciclo, al término de la expiración, es la capacidad funcional residual. Y a esa, y fíjense, expiro e inmediatamente vuelvo a inspirar. Le sumo medio litro, pero al expirar le saco medio litro. Sumo medio litro, saco. Por eso es que se llama volumen tidal, que es como una olita, como una ondita. ¿Sí? Exacto. La capacidad funcional residual es el volumen basal, por decirlo así. Miren, es el volumen basal, por tanto, es la distensión basal de los pulmones. Es la distensión basal de los pulmones. ¿Sí? Que está dada por, más o menos, la presión transmural que vimos el otro día, en la clase anterior. ¿Se acuerdan que partimos de una presión transmural como de más 5 y aumenta a más 8 en una inspiración? La presión transmural. Esa presión transmural al inicio de la inspiración de 5 corresponde a una distensión tal que determina el volumen de la capacidad funcional residual. ¿Sí? ¿Les parece? Dígame. El RP sería como un aire que realmente como no se va a expulsar ninguna. Es un volumen. Es importante no confundir, porque el aire siempre se va a renovar. El aire se renueva. ¿Sí? Pero el volumen residual es un volumen, es el volumen mínimo que pueden alojar los pulmones. Es el mínimo volumen que pueden alojar los pulmones. Pero no era el funcional. No, la capacidad funcional es el volumen en reposo. En reposo. En reposo. Ahora, el mínimo volumen que puedan alojar los pulmones es el volumen residual. No puedo tener menos volumen que el volumen residual, a menos que, insisto, aplique presión y saque el aire. Y ahí voy a hacer el colapso global de los pulmones. ¿Sí? Entonces, miren, dame un cachito. Podríamos pensar, bajo el ejemplo de la presión transmural, ¿cierto? Que al inicio de una respiración es más 5, ese más 5 determina un grado X de distensión y por tanto un volumen que puedan alojar los pulmones. Y por tanto, eso se llama capacidad funcional residual. Podríamos pensar que el volumen residual sería tener los pulmones a una presión transmural de 1. Si entienden esto, entendieron el concepto de presiones transmurales. 5 determina una distensión tal que el volumen que contienen se llama capacidad funcional residual. Ahora, si yo provocara que la presión transmural fuera más 1, o sea, paso de más 5 a más 1, ¿qué debería ocurrir? Disminución. ¿Colapso? No, colapso es 0. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que la presión transmural al volumen residual es 1. O sea, hay un grado basal de distensión que está dado por las propiedades elásticas del tejido. Espontáneamente el tejido no se va a achicar más. No se va a achicar más. Es como la pelota, el casco de la pelota sin aire. No se puede achicar más porque hay una estructura que lo impide. La estructura propia lo impide. ¿Sí? La estructura deja huequitos, cavidades, deja pequeños volúmenes y ese volumen es el volumen residual, que sería comparable a una presión transmural de más 1, porque la capacidad funcional residual es más 5. Más 5. Más 5. Dígame. Entonces cuando me acuerdo que llegaba en un momento a más 8, entonces cuando llega a más 8 sería la inspiración así como cruzada, ¿no? No, más 8 sería una inspiración tranquila, un volumen corriente. Y entonces se puede entonces llegar a un más 12 y ahí eso ya sería forzado. Perfecto. Ahí sería la inspire, o sea, llegar aquí.
Ya. La máxima inspiración podría ser más 10, más 12. Y hasta ahí no más llego. ¿Sí? 0 significaría que al tejido, a los huequitos que deja la arquitectura normal del tejido, tendría que literalmente hacer succión, o sea, aplicar una presión negativa desde afuera para que colapsen. Es decir, que todas las paredes del tejido estén expuestas a la otra. Es decir, que no haya distensión. Es decir, insisto, que todo el tejido está pegado a otro. Es como cuando las cosas que vienen al vacío están pegadas a las paredes de la bolsa. ¿Sí? Ese punto sería una presión transmural de 0. Y presión negativa, o una presión transmural negativa, ¿qué sería? El colapso es en 0. Sería que eso que ya está pegado, lo sigo apretando. Sigue succionándose entre sí al hacer presión negativa. No, ahí es negativa, de hecho. O sea, estoy sacando aire. No. Eso ocurre si a alguien le sacan los pulmones. Miren, ¿saben qué? Miren, yo no sé si lo inténtenlo. Sacarle el aire a otra persona o echarle más aire. ¿Sí? En un beso, cuando... eso es típico. ¿Quién no hizo eso? ¿Quién no ha hecho eso? Que a veces uno sopla o saca el aire. A ver, hagamos el experimento. Ustedes se ríen, pero... Es como... Bueno, ya. Es parte de explorar la sexualidad, no sé. Es como... Es así. Ustedes se ríen, pero... Mira, ahora ya les planteé la idea, ahora lo van a hacer. En algún momento tarde o temprano lo van a hacer. No, y se siente rico, entre paréntesis. Es cierto, ustedes se ríen, pero les va a gustar. Ya, pero estoy hablando en serio, pero porque estamos hablando de volúmenes pulmonares, ¿cierto? Entonces, es como si usted le sacara aire. Literalmente los pulmones se van a estar achicando respecto a la capacidad funcional, porque usted está succionando, está sacando aire. Lo mismo al inflar, si usted lo infla desde afuera. ¿Sí? Entonces, estamos cachitos. Es que ahí al final apareció una confusión. Recuerden, presión transmural 0 significa paredes, todas las paredes enfrentadas, juntas. Y eso es colapso, eso se llama colapso. ¿Sí? Una presión positiva significa un volumen. Más positiva, más volumen. Más positiva, más volumen. Presión, si voy disminuyendo la presión transmural, disminuye el volumen hasta 0, que es el colapso. Y presiones transmurales negativas significa que estoy apretando, aumenta la presión externa y ahora la cavidad está siendo presionada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya. No, en 0 se colapsó. 0 es el colapso. Pero dijo que era negativa. Sí, pero es como, miren, es como 0 sería que estuvieran juntas, pero sin ninguna presión extra. Y negativa es como, miren, aprieten mis manos. Es como si estuvieran apretando. ¿Qué presión hay en el espacio ahora? Más negativa. Está, no sé si se podría decir que está más colapsado, pero ese espacio está, el interior, el lumen está más comprimido. En otras palabras, si yo quisiera volver a extenderlo, tengo que vencer esa presión, esa fuerza negativa. ¿Sí? Eso nunca pasa si uno está vivo. Nunca pasa. Nunca pasa, porque eso sería el colapso de todos los alveolos. El colapso completo. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Espera un poquito. Entonces, como a modo resumen de las presiones transmurales, ya negativa sería aumenta la presión externa en la cavidad, 0.
Esperen un poquito, joven. Silencio, por favor. Por favor. ¿Le repito de nuevo? Sí, por Ya. favor. Si sea negativa sería el de la presión transmural. El aumento de la presión externa de la cavidad. El colapso, que es 0, sería paredes pegadas. 1 sería el volumen residual. 5 la capacidad funcional, y de 10 a 8, o sea, de 10 a 12 era como la Más máxima que eso. inspiración, una cosa así. Sí, sí. Sí, miren, yo no he hecho los cálculos, yo digo 1 el volumen No, pero residual así como porque... Sí, aproximadamente. exacto, exacto. Lo que sí es un hecho es que la presión transmural a la capacidad de reserva, a la capacidad funcional residual es más 5. Porque de ahí se pasa a más 8. ¿Qué es lo que logramos o lo que hicimos para que aumente medio litro durante la inspiración el pulmón? Y cuando vuelve al volumen normal, se expulsa medio litro. Pero ya hay volumen adentro, eso es lo que quiero dejarles claro. No piensen que el volumen corriente o que tenemos medio litro, no, eso se suma a volúmenes que ya están, que ya hay alguna distensión que ya tiene el pulmón. Por favor. Pero se sabe que una consulta, entonces la capacidad funcional residual es con el volumen que va a haber al final de la aspiración, ¿cierto? Sí, muy bien. Pero lo que me gusta verlo es como, así viendo en el gráfico, yo digo, ya, 200 ml se supone que es el volumen residual. Entonces yo digo, como llega justo ahí, digo, no sé, porque ese es como el volumen máximo después de la aspiración. El volumen residual es el mínimo volumen. O sea, eso, pero como que no logro ver cómo se podría sumar. Lo que pasa es que estos se desagregan, pero vuelvo a repetir. En reposo, usted tiene un volumen. Aunque incluso usted pause su respiración. Supongamos que está tranquilo y dice ya, voy a dejar de respirar. Uno lo puede hacer, bueno, nadando hasta 1 minuto y medio, 2 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Apnea, ¿sí? Eso se llama apnea, suprimir el ciclo respiratorio. ¿Sí? Pero igual, si usted decidiera en estar respirando, inspira, expira, inspira, expira y dice ya, voluntariamente voy a entrar en apnea. ¿Sí? Si yo le mido el volumen de aire que tienen sus pulmones, ese volumen es la capacidad funcional residual. Es el volumen que tiene dentro de sus pulmones, la capacidad funcional residual, que está dada por la suma de 2 volúmenes. El volumen residual, que es el mínimo volumen de aire que puedo tener, menos que eso no puedo en condiciones fisiológicas, y el volumen de reserva respiratoria. Esos dos, o sea, pero es el ejemplo, ¿se entiende? Jóvenes, si están respirando tranquilos y deciden hacer apnea, o sea, termina la expiración y dicen ya, paro de respirar. ¿Qué volumen van a tener? ¿Qué grado de distensión? Y por tanto, ¿qué volumen van a tener en sus pulmones? La capacidad funcional residual. Ah, profe, déjame. Sí, por supuesto, adelante. Entonces, llega hasta acá. Exacto. Ah, yo pensé que era ahí. No. Llega hasta ahí. Ahí está el corchete. Ah, ya. Entonces llega hasta acá la respiración, ya ves sería como la mega aspiración forzada. Fíjese, miren. Si estamos aquí este ciclo exprofeso pasa a máximo, pero yo podría de aquí tratar de exhalar más. O sea, usted podría respirar tranquilo y luego de la respiración tranquila, exhalar lo que más pueda. Hacer su máximo esfuerzo expiratorio, lo que más pueda. ¿Qué volumen va a alcanzar? Este volumen, el volumen residual. ¿Y qué es lo que exhaló? Exhaló en principio todo el volumen de reserva respiratorio. Por tanto, lo que estoy haciendo es disminuir el volumen pulmonar. Disminuir, que mis pulmones alojen menos aire, menos volumen en litros. ¿Sí? Vamos a seguir dándole vuelta a esto porque insisto, cuesta, o ya se entiende. No todavía, dígame por favor. Sí, exacto. pero si yo le digo caer al pulmón después de la expiración, la
O sea, no, mire, véalo de otra manera. No importa, acuérdense así como vimos las curvas de compliance, en que solo importa la presión transmural y no cómo llegaba a ella. ¿Cierto? Piensa en eso. Lo único que tiene que tener ultra claro es que una presión transmural con un número de más 5 determina X volumen. X volumen determina X distensión, y por tanto en ese grado de distensión puede alojar un X volumen. ¿Cuál es ese X volumen? La capacidad funcional residual. Ese es el volumen que puede alojar en sus pulmones cuando la presión transmural es más 5. Que como vimos previamente, eso coincide con el inicio o el final, da lo mismo como uno lo mire, de la inspiración o el final de la expiración. Es decir, al inicio de un ciclo, al inicio o al final de un ciclo respiratorio, la presión transmural es más 5, ¿cierto? Eso sí está seguro, ¿sí? Por tanto, con esa presión transmural de más 5, sus pulmones pueden alojar 3 litros de aire. Ese es el volumen que tienen, 3 litros. Ahora veamos números reales. 3 litros. Dentro de sus pulmones hay 3 litros. ¿Sí? Si baja la presión transmural de más 5 a más 3, ¿qué es lo que significa? Menor distensión. Por lo tanto, menor volumen. ¿Sí? Y ese menor de más 5 a más 3 podría ser... ¿Qué volumen va a tener ahora? Por aquí, 2,1 litros. ¿Sí o no? Y el caso máximo, el caso extremo es 1, por ejemplo. 1 de presión transmural, más 1. Más 1 significa que va a haber una distensión igual y por lo tanto va a poder alojar un volumen. ¿Cómo se llama el mínimo volumen que puede alojar? El volumen residual, que según este monito es como 1,8 litros. O sea, ese es el volumen que van a tener sus pulmones, 1,8 litros. Miren, esto a veces también debería traer botellas, pero piénselo así. En un bidón de agua de 5 litros o en una botella de Coca-Cola de 2 litros. ¿Sí? Si tiene el volumen del pulmón, del porte de una botella de Coca-Cola de 2 litros, va a ser el volumen residual y un poquito del volumen de reserva respiratoria. ¿Sí? Piense ahora que el tamaño de sus pulmones es igual a una Coca-Cola de 3 litros. Ese es el tamaño. ¿Qué volumen tiene? La capacidad funcional residual. 3 litros. Va sumando volúmenes. Y ahora, tiene una Coca-Cola de 3 litros, está en la capacidad funcional residual, está con 3 litros y le suma una botella de agua de medio litro. Sube ahí. ¿Se da cuenta? Y si le sigue sumando volúmenes, va a llegar a un bidón de 5 litros. Y si le suma más, va a llegar a 7 y tantos. Que esa es la máxima capacidad, el máximo tamaño y por tanto volumen que puede alcanzar sus pulmones y por tanto el volumen que puede alojar. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Se entendió esa idea de las botellas? Y había dicho entonces 8 litros. No, ya, pues pregúnteme por favor. Porque yo he notado que es más 8 en capacidad funcional residual. No. Eso es como valores. No. Voy a poner la diapo mejor, miren. Por mientras, ¿qué pasa por la gente que nada, que hace la canción y tiene que aguantar la respiración? ¿Cómo se hace el intercambio de O2 y CO2? ¿No se hace? O sea, se sigue haciendo con la persona. Pero eso no puede curar a la gente. ¿Cuáles son los rangos normales de la presión transmural? Miren, jóvenes, a propósito de su compañera, de Catalina,
Miren, cuando la presión transmural, esto es 0,0, o sea que estamos al final de una expiración o al inicio de una inspiración. Es lo mismo, ¿cierto? El final de una expiración o el inicio de una inspiración. En ese volumen de pulmón estamos. A ese volumen pulmonar la presión transmural es de más 5. Esa presión transmural de más 5 determina que el volumen sea de ese porte, por decirlo así. Eso es lo que pueden alojar los pulmones. ¿Sí? ¿Y qué volumen es ese? La capacidad funcional residual. Que para una persona de 70 kilos y 1,70 m son 3 litros. El volumen de esto son 3 litros. ¿Sí? Cuando usted inspira una inspiración tranquila y pasa de más 5 la presión transmural a más 7, ¿cuánto le sumamos? ¿Cuál va a ser el volumen? Al final de la inspiración, 3,5. Lo que ya tenía, los 3 litros, la capacidad funcional residual, más medio litro que entró al final de la inspiración. Por lo tanto, una presión transmural de más 7 va a determinar o es compatible con que el volumen de sus pulmones aloje 3,5 litros. El delta de 3 a 3,5 es el volumen corriente. ¿Cómo? Exacto. Por lo tanto, hay que entender que ya tiene volumen, ya tiene aire adentro de los pulmones. Ya lo tiene, eso es, aunque no esté respirando, aunque esté en apnea, en reposo, va a tener 3 litros de aire adentro de los pulmones. ¿Sí? Y cuando inspire y la presión transmural cambie de más 5 a más 7, va a sumar medio litro más. Se van a distender sus pulmones medio litro. Y por tanto, si se distienden medio litro, pueden alojar medio litro de aire. ¿Sí? Eso es. Ahora sí. Dígame. Ambos. Ambos, exacto. Esa es la capacidad de ambos pulmones. Dígame. ¿Y cuáles son los valores ¿Reales? Sí, reales. Estos están acá, los que acabamos de mencionar. Esto es para, ya olvidémonos de la pelota, ¿cierto? Es que a veces imaginarse los pulmones vacíos, es más fácil imaginarse una pelota de cuero y el casco sin aire, ¿cierto? Que igual queda un espacio adentro, ¿sí? Ese espacio que queda adentro es este volumen para los pulmones, el volumen residual. Ahora, ¿vamos a alcanzar el volumen residual? ¿Podemos alcanzar el volumen residual? Sí, pero haciendo una maniobra en la cual vamos a expulsar todo el aire. Todo el aire. Vamos a expulsar todo el aire. Hacer un esfuerzo expiratorio para expulsar todo el aire. Y cuando ya no podamos más, fíjese una cosa. Si estamos en volumen corriente, estamos con 3 litros en los pulmones. Y usted va a hacer un esfuerzo expiratorio, es decir, va a disminuir el volumen pulmonar. ¿Sí? ¿Cuánto va a botar si es que se esfuerza al máximo? ¿Cuánto va a botar? El volumen de aire que va a botar es el volumen de reserva respiratorio. ¿Y ahora qué volumen va a tener? ¿Va a quedar en el pulmón? El volumen residual, que es 1,8 litros. ¿Sí? Ese es el mínimo volumen. ¿Sí? Ahora, está el otro lado. Estamos en una respiración normal, tranquila, un volumen corriente. Y ahora yo le digo, inspire lo que más pueda. Ese volumen adicional, es decir, sus pulmones van a expandirse aún más para alojar más aire, más volumen. Si se expanden, aumenta el volumen, por lo tanto pueden alojar más aire. Ese volumen adicional se llama volumen de reserva inspiratorio. ¿Y por qué de reserva? Porque es el volumen que me queda para poder inspirar. Es el volumen que me queda. ¿Puedo inspirar más que eso? No puedo. ¿Cómo se ve acá? 3, 4, 1, 2, 3, 3 y medio. No podemos ver los números, ¿sí?
Y se llama, fíjense que eso se llama reserva. ¿Por qué? Porque lo normal es que yo me mueva aquí. En reposo yo estoy moviéndome en este volumen. En reposo. Ahora, si me pongo a hacer ejercicio, ese volumen corriente ahora va a ser esto. ¿Sí? Tengo desde el volumen corriente una reserva de volumen que puedo exhalar, expiratorio, y una reserva de volumen que puedo inspirar. Tengo una reserva. Y la máxima reserva se llama volumen de reserva inspiratoria. En otras palabras, yo voy usando las reservas. ¿Sí? Las voy gastando. Las voy porque miren, piensen que el volumen de reserva inspiratorio es lo que me queda por llenar. Es pulmón vacío, que aún yo puedo seguir inflando. Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Pulmón vacío, que por las propiedades elásticas del pulmón puedo seguir inflando. Hasta el máximo que es eso, y eso se llama capacidad pulmonar total. Ya, ¿se entiende entonces que esto es sumar y restar volúmenes? ¿Sí? Pero yo parto de un volumen basal siempre. ¿Sí? ¿Sí? Que es la capacidad funcional residual. ¿Sí? Díganme. Profe, ahí en el gráfico, ¿qué significa VC y IC? Lo vamos a ver a continuación. Lo que pasa, miren, aquí hay una cosa que está definida así, ¿cierto? Es útil definirlo así, pero un cachito para responder la pregunta. Y es que cuando hablemos de volúmenes pulmonares, vamos a hablar de volúmenes y capacidades. Lo hemos hecho, ¿cierto? Volumen residual, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria. Son 1, 2, 3, 4. Son 4 volúmenes. 4. Y aparecen capacidades. 1, 2, 3, 4. 4 capacidades. ¿Qué son las capacidades? Sumas de volúmenes. Esas son las capacidades. Sumas de volúmenes. ¿Sí? Eso es la capacidad. ¿Sí? Donde la suma total, la suma de todos los volúmenes, es la capacidad pulmonar total. Esta que está acá. Que parte desde cero, todos los volúmenes, desde cero hasta el máximo. Ese es todo el aire que puede alojar. O sea, en otras palabras, si yo alcanzo mi capacidad pulmonar total, estoy con mis pulmones distendidos al máximo. Y ese grado de distensión permite alojar 8 litros, 7 litros de aire. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Por eso que en el gráfico de resistencia, ¿se acuerdan? Que mostrábamos cómo era la resistencia en la vía aérea, a volúmenes grandes y volúmenes chicos. ¿Y qué volúmenes eran? El más chico era el volumen residual, menos que ese no puedo, y el máximo era la capacidad pulmonar total. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Les parece? Ok, y entonces, el sentido de esto, volumen residual es aire que no, es el volumen mínimo de los pulmones. Eso no significa que ese aire se quede ahí. ¿Por qué? Porque, fíjense, ese es el volumen como si fuera una botella, el pulmón es como una botella, pero en cada ventilación renuevo el volumen de aire. En otras palabras, el volumen del pulmón es el contenedor. El contenedor. Pero el contenido, que es el aire, todo el rato está entrando y saliendo. Y como entra y sale, se renueva. Entonces, no es que el volumen residual sea aire fijo. No, es un volumen pulmonar fijo, mínimo. ¿Sí? ¿Sí? No es que haya aire casado o atrapado que no se intercambia. No. Porque se refiere al volumen de la botella, del contenedor. No al contenido. El contenido siempre está entrando y saliendo, por lo tanto siempre el aire se renueva. ¿Sí? ¿Les parece o no?
podría a esta altura, después de ya masticar lo de los volúmenes, esto es obvio, ¿cierto? Es decir esto, ¿sí? Dígame, por favor. La verdad que no lo sé, ¿no? Pero los 7,5 litros era la capacidad pulmonar total. Así es. Ok, gracias. Sí, es que, y vuelvo a repetir, entonces, ¿cómo interpretarían o cómo explicarían el volumen de reserva expiratorio? ¿Cómo lo explicarían? Lo que tenemos para, Dame un cachito. lo que tenemos para hacer una respiración forzada. El máximo que podemos hacer es una respiración forzada. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ¿puedes repetir, por favor? Lo que nos queda para seguir comprimiendo el pulmón. Muy bien. ¿Partiendo desde dónde? Del reposo. Del equilibrio entre la retracción elástica pulmonar y la expansión del diafragma, del tórax. Ese volumen, que es igual, fíjense, esas dos fuerzas determinan un espacio, un volumen, y ese volumen es la capacidad funcional residual. Entonces, el volumen de reserva expiratorio es aquel volumen de aire que podemos exhalar partiendo desde la capacidad funcional residual. ¿Cierto? No, pues el volumen corriente está encima de la capacidad funcional residual. Por eso, o sea, el volumen expiratorio es desde el RB hasta el volumen corriente. No, porque el volumen, para que haya volumen corriente, fíjense, ese punto, si ese es el volumen corriente de gráfico, ese es el mínimo volumen. De hecho, es cero para el volumen corriente. Pero es igual a la capacidad funcional residual en los pulmones. Ese es el mínimo volumen corriente y ese es el máximo. O sea, debo sumarle a la capacidad funcional residual medio litro y ahí recién estoy en el volumen corriente. No sé, me refería al volumen. El volumen de reserva respiratorio es el término del RB y lo mínimo del volumen corriente. Eso, ahí sí, ahí está bien. ¿Sí? Pero ojo, el mínimo, pero fíjese, ¿qué es el mínimo del volumen corriente? Fíjense, miren, piensen, es una buena discusión. ¿Qué es el mínimo de volumen corriente? Es que no hay volumen corriente. Es que no hay alojado en los pulmones. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el volumen de reserva expiratoria parte en la capacidad funcional residual y es el aire que podemos expulsar hasta alcanzar el volumen residual. ¿Sí? ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Porque si yo estoy con 3 litros, no tengo volumen corriente. El volumen corriente lo voy a alcanzar cuando inhale medio litro. Y cuando lo exhale, voy a volver a la capacidad funcional residual. Y por lo tanto, no tengo volumen corriente. ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas, jóvenes? ¿Ahí qué significa reserva? Allá vamos, ¿sí? Allá vamos. Entonces, volumen corriente está claro. ¿Y cómo explicarían el volumen de reserva inspiratorio? ¿Cómo lo explicarían en palabras sencillas? Inspiratorio, el de arriba. Sí, es decir, eso sería igual a el pulmón vacío partiendo desde el volumen corriente. Es lo que queda vacío de los pulmones partiendo desde... desde el volumen corriente. ¿Cierto? Lo vacío que queda de los pulmones partiendo desde el volumen corriente. Por tanto, es lo que me queda por llenar. Lo que podría inspirar. Y por eso se llama volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto más puedo inspirar desde el volumen corriente? El volumen de reserva inspiratorio. Y por eso se llama reserva. Es algo que está guardado ahí. Está guardado. Todavía puedo inspirar porque tengo el pulmón vacío en esa magnitud de volumen, en esa cuantía de volumen. ¿Sí? Ya. Y ahora las capacidades, ¿cierto? Las capacidades. Insisto, la más importante es la capacidad funcional residual, de verdad. Luego viene la capacidad pulmonar total, que como el nombre lo dice, es todo el volumen. Completo, lleno, completo, desde 0 hasta el máximo.
¿Sí? Más que eso no se puede. ¿Sí? Y por tanto, fíjense, la capacidad pulmonar total es la suma de estos 4 volúmenes. Es la suma. ¿Sí? Luego viene la capacidad vital, que es BC, capacidad vital. ¿Por qué se llamará capacidad vital? Porque es lo que podemos respirar. Es todo el aire que podemos mover en un ciclo respiratorio. ¿Por qué? Porque parto de acá y ¿cuánto más puedo respirar? Hasta ahí. ¿Y después hasta dónde? Hasta ahí. Todo eso es mi capacidad vital. Lo que puedo mover realmente, lo que me sirve para hacer mis funciones, lo que me permite estar vivo, en otras palabras. Esos son los volúmenes que puedo mover. ¿Sí? Por eso se llama capacidad vital. Y la última, ¿cómo se llama? Capacidad inspiratoria, que no es más que la suma de lo que puedo inspirar. Puedo inspirar desde el reposo, desde el volumen corriente, hasta el volumen máximo. Y por tanto, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Tiene sentido también los nombres. ¿Sí? Pero insisto, el vital sería como el rango de aire que puedo mover, el rango máximo, desde el mínimo al máximo. Esa es la capacidad vital. ¿Cuánto puedo movilizar desde el mínimo al máximo? ¿Sí? Ya, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Está claro ahora? Sí, ya, que bueno, porque de verdad, a veces uno explica las cosas y si no preguntan uno asume que entendieron, ¿cierto? Pero esto cuesta practicarlo, no es evidente. De verdad que hasta el cuarto todavía hay estudiantes que todavía no lo entienden, que todavía dicen, ¿cómo se suman los volúmenes? O piensan eso, que como el volumen corriente es medio litro, tengo medio litro de aire en los pulmones. Y nunca fue. ¿Sí? Eso está determinando un grado de distensión basal de los pulmones. ¿Sí? Ya, excelente. Ahí está. ¿Sí? Ahora, bueno, ahí está, esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Por lo tanto, miren, cuando recién les decía que el volumen corriente puede variar en función de la necesidad, de la demanda de oxígeno, ¿cierto? La capacidad vital es el máximo volumen corriente que podemos conseguir. La capacidad vital es el máximo volumen corriente que podemos conseguir. Porque eso es lo máximo que podemos inspirar y expirar. Lo máximo. Esa sería una marea ya más movida. ¿Sí? Y por tanto es el máximo aire que podemos movilizar. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ok. Bueno, ahí está. Y los números. Bueno, esto es lo mismo, ahí hay números. Este bonito, yo creo que ayuda para ver los números. La capacidad pulmonar total es 6 litros. Depende del libro, jóvenes. Van a decir, pero el otro decía 7,5. Son de libros distintos y toman valores de referencia distintos. Porque como bien dijo su compañera, esto depende del tamaño del individuo. ¿Sí? Obviamente los volúmenes que pueden alojar pulmones de un bebé no son los mismos que de ustedes, ¿cierto? O de una persona que mide 2 metros, o 2 metros 20, o no sé, hay gente gigante, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Ya, esto se lo tienen que aprender como referencia. ¿Sí? Tienen que manejar esto. ¿Sí? Porque esto se lo van a preguntar después, los van a joder con esto, los van a jorobar con esto, les van a preguntar esto. ¿Sí? Entonces, la capacidad total pulmonar 6 litros, la capacidad funcional residual 3 litros, la inspiratoria 3 litros, ¿cierto? Porque esto es lo que podemos botar y esto es lo que podemos, esto es lo que podemos meter y esto es lo que podemos botar. Aquí está cómo se desagregan los volúmenes residuales y el volumen de reserva respiratorio. Es el volumen corriente en reposo. 0,5 es en reposo, ¿cierto? Y es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda, jóvenes?
Ya, qué buena pregunta. Rara vez uno alcanza ese volumen. ¿Ya? Rara vez uno alcanza el volumen residual. Tendría que ser un esfuerzo máximo. Entre paréntesis, eso pasa. Eso pasa poquito. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, en un accidente de tránsito hay gente que, no sé, que rompe la puerta. No sé si han escuchado eso. Ya, hay momentos en que uno puede desarrollar capacidades extremas que normalmente no estamos hablando del hombre increíble ni nada, pero cuando uno está sometido en estrés, puede pasar que alcance transitoriamente el máximo volumen y el mínimo volumen. Pero no es normal. Y además no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Pero fíjese que hay que ver siempre esto como una cara, pero esta moneda tiene dos caras. Siempre si alcanza respirando el volumen de reserva expiratorio, va a rebotar, pues. No es que se va a quedar en ese volumen, tiene que volver a inspirar. Así es, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿podemos llegar al volumen residual? Rara vez, pero no es aconsejable tampoco porque eso significa un gasto energético máximo, pues. Ahí estamos haciendo una contracción de todos los músculos de la inspiración al máximo. Y estar haciendo eso minutos va a provocar que los músculos se agoten, se fatiguen. ¿Sí? A menos que no esté entrenado. Pero aún así, los entrenados, ¿sí? El entrenado sí puede estar un par de minutillos más. Pero por muy entrenado que esté una persona, alcanzar o estar generando esos esfuerzos musculares, inspiratorios y expiratorios todo el rato, va a terminar exhausto. Los músculos se van a fatigar. Exacto, así es. Gracias por el ejemplo. Es por eso que sobre todo hay gente que no está entrenada, que se pone a hacer cosas, ¿cierto? No sé, empujar un auto, eso empujar un auto, no sé si te ha pasado. ¿Ya? Pero gente que no está entrenada y se pone a hacer fuerza, se agota rápidamente y se clic. Como está haciendo fuerza, los músculos dicen oxígeno, pero el músculo flojito. Pues. Entonces el músculo no se la puede, se fatiga el tiro y las células dicen que me está pidiendo empujar un auto, debe que oxígeno. Y ahí uno se ahoga. ¿Sí? No sé. Pero el golpe en el estómago lo que provoca es que el diafragma aumente y disminuye el volumen. Es como eso que hacían de... Bueno, no sé si estuvo de moda un tiempo un juego en los niños que se apretaban el pecho, era como que casi se abrazaban, los abrazaban por atrás y los levantaban. ¿No estuvo de moda un tiempo esa noche? No sé, en su tiempo, ¿no? Ya. Y que salían las noticias, que había que prohibir eso en los niños. Porque claro, además de romper una costilla eventualmente, o costilla, ¿cierto? Estás disminuyendo por fuera el volumen torácico. Y el golpe en el estómago, el dolor genera un reflejo de contracción y eso provoca que el diafragma suba, porque el contenido abdominal presiona, y eso provoca que también el tórax disminuya su volumen. Entonces, por eso uno se puede quedar sin aire. ¿Sí? Y también por el dolor. El dolor genera reflejos como de parar y después seguir. ¿Sí? Pero entonces, si el volumen residual es como difícil de alcanzar solamente como en casos extremos, cuando uno le hace una espirometría, sería como un cierto grado de volumen de reserva expiratoria. Mira, lo que uno hace en la espirometría es pedirle al paciente alcanzar la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. Piensen en esto conceptualmente. ¿Estamos en la hora ya o no? ¿Qué hora es? ¿Cuánto? Ya, recreo. Pero retomamos con eso, con su pregunta. ¿Ya? Igual nos falta. Yo pensé que iba a avanzar más rápido, pero... Ya 20 minutos de recreo.